al capítulo 1 del Evangelio según Marcos. Lo que quiero enseñarles hoy, lo que quiero mostrarles hoy, y a partir de hoy, en los días consecutivos, los días subsiguientes, es el Evangelio según Marcos. Vamos a extraer algunas enseñanzas de este Evangelio. Quiero que compartan, por favor, la Biblia con aquellos que no tienen. Hablamos el domingo anterior acerca de quién era Juan Marcos, ¿sí? Y les di un título de huir desnudo a escritor sagrado. ¿Recuerdan que si el joven desnudo que aparece allí en el libro de Marcos fue él mismo, escribiendo de él mismo, entonces esa es la primera vez que Juan Marcos aparece en el Evangelio, en su Evangelio? Pero si ese no es Juan Marcos, entonces aparece en el capítulo 12 del libro de los Hechos, capítulo 12, verso 12. Nosotros hemos visto que Juan Marcos tuvo sus momentos de fracaso, se podría decir, pero eso no hizo o no dejó que esos fracasos lo estancaran. Un fracaso para nosotros en el camino del Señor no es excusa para estancarnos, no es estancamiento. Lo que aparentemente para nosotros es un fracaso, quiero que presten atención aquí adelante, por favor. Lo que para nosotros puede ser un fracaso, o lo que puede parecer un fracaso en el camino del Señor, sencillamente es un paso, es una enseñanza que Dios nos está dejando para saber cómo hacemos las cosas, de qué manera las hacemos, y si muchas veces las estamos haciendo bien. ¿Amén? Amén. Ese es Marcos. Ahora bien, vamos al capítulo 1 de Marcos y vamos a ver allí desde el verso 1 al verso 8 qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos. Dice: principio del Evangelio de Jesús el Mesías, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto y proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas o saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba diciendo: después de mí viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Lo primero que quiero mostrarles es cuál es el principio de este evangelio. El principio de este evangelio es muy diferente a los otros tres evangelios. ¿Cuántos evangelios hay o cuántos enfoques de un mismo evangelio hay? Son 4, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora bien, dice según Marcos, el evangelio según Marcos. ¿Qué quiere decir esto? El evangelio según Marcos lo transmite. Quiero decirles esto, que en algunas versiones se dice el evangelio según San Marcos, pero el San Marcos, el apócope San o el apócope santo o santa, es de influencia católico-romana. El Señor o el Espíritu Santo nunca le puso San a Marcos, por ejemplo. Nunca le puso San o Santa a los hombres de Dios, porque santos somos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador y hemos sido
santificados, es decir, apartados para Dios. Así que somos todos santos, si no de lo contrario tendríamos que llamarnos San Marcelo, Santa Norma, Santa Jessica, Santa Janina, San Franco, San Federico. Tendríamos que ser así, y todos somos santos precisamente porque hemos sido santificados, es decir, apartados, puestos aparte para Dios. Dios nos puso aparte para Él. Eso debemos entenderlo. Somos apartados para Dios. Así que ponga su mano en su pecho y diga, fui apartado para Él. Eso debes créetelo, porque así es como Dios lo hizo. Te apartó para Él. Darás 5 millones de vueltas, pero te apartó para Él. Querrás no escuchar la voz de Dios, pero te apartó para Él. Y si te apartó para Él, te va a corregir y te va a procesar de tal manera que vas a tener que venir a Él. Amén. Aunque no te guste. Aunque no te guste. El Evangelio es según Marcos. Ahora, yo lo que quiero mostrarles es que no son 4 evangelios, como se dice, sino un evangelio o uno, según 4 enfoques o miradas para 4 mentalidades diferentes. Es como si de una persona, ustedes háganse la idea de que una persona aparece en escena en un programa televisivo y hay 4 cámaras enfocándolos, y esas 4 cámaras están enfocando un perfil o un área de la persona diferente. Entonces siempre lo va a ver diferente según el enfoque. No es lo mismo que una persona enfoque desde el perfil izquierdo que lo enfoque del perfil derecho. No es lo mismo. No es igual. Son 2 enfoques diferentes. Por eso hay cámaras y planos diferentes. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Escogió 4 evangelistas, 4 escritores sagrados que enfocaran a la misma persona con enfoques diferentes, para mentalidades diferentes. Entonces tenemos el Evangelio de Mateo escrito a los judíos, por eso tiene tantos términos judaicos. Entonces tenemos el Evangelio o el enfoque de Marcos escrito a los romanos, a una mentalidad romana. Por eso tenemos tanto enfoque inmediato, tanto enfoque enseguida, tanto enfoque y luego. Es decir, el enfoque de Marcos es un enfoque rápido, es un enfoque dinámico, porque así es la mentalidad romana. Tenemos un enfoque griego hecho por Lucas. Lucas escribe a los griegos. Entonces tenemos un enfoque a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios, escrito por Juan. Juan le escribe a la iglesia de Dios, por eso presenta a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Ven? Entonces son 4 diferentes. Ahora, una cosa estaba observando. La humanidad está dividida en 3 grupos, ya lo he dicho alguna vez: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Ahora, Mateo dedica su enfoque al pueblo judío. Marcos y Lucas dedican su enfoque al pueblo gentil. Y Juan dedica su enfoque a la iglesia de Dios. Y ahí tienen los 3 grupos en que está dividida la humanidad. ¿Ven? Maravilloso. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el enfoque de Marcos. Hoy nos vamos a enfocar, y en los días subsiguientes nos vamos a enfocar en el enfoque de Marcos. Así que presten mucha atención a lo que Dios nos va a decir. Marcos escribe una mentalidad romana. Ahora bien, Marcos es uno de los 3 evangelios comparativos, llamados sinópticos, que significa ver juntos. Mateo, Marcos y Lucas deben verse juntos. Cuando ustedes leen un enfoque o algún pasaje en Marcos, léalo también en Lucas y en Mateo, para compararlo. Lo que sucede es que Marcos es un evangelio o un enfoque muy conciso y concreto, mucho más conciso y concreto que los otros 3. ¿Por qué? Miren ustedes, dice el verso 1, principio del Evangelio de Jesús el Mesías. ¿Cómo el principio? Juan
tiene otro enfoque acerca del principio. En el principio era el verbo, es decir, allí, antes de la creación, antes de que todas las cosas fueran hechas, en el principio estaba Jesús. Pero Marcos dice que este es el principio del Evangelio del Mesías. Principio. ¿Por qué principio? Ustedes observen que Marcos no toca ni su nacimiento, ni la niñez, ni la infancia. Salta directamente al ministerio de Jesús. Pero resulta que no va directamente a Jesús, sino a su precursor, a Juan. No va directamente al ministerio de Jesús, si bien lo presenta, lo primero que hace es presentar el principio, pero va a Juan. Observen ustedes, por favor, conmigo. Marcos es el más corto y conciso de los cuatro. Él no toca ni el nacimiento ni la niñez de Jesús. Ahora, el Evangelio de Marcos es dinámico, es rápido. Hay una palabra que cuando ustedes lean el Evangelio de Marcos la van a encontrar. No la van a encontrar en el griego, la van a encontrar traducida en el castellano. Y es la palabra eutus, que está 42 veces. Y miren cómo se traduce, expresando dinamismo. Se traduce de inmediato, en el acto, al instante, inmediatamente, enseguida. Eso significa que Marcos es todo rápido, todo inmediato. ¿Saben la idea que nos da el Evangelio de Marcos? Es que la decisión de seguir al Señor tiene que ser ya, tiene que ser ahora. No se puede dilatar. Por eso es inmediatamente y luego, rápido, dinámico. El seguir al Señor tiene que ser una decisión ahora. Por eso una de las cosas que se habla en el Evangelio de Marcos es: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No le está diciendo pensalo, le está diciendo seguime. Toma tu cruz, es decir, morite al mundo, morite a todo lo tuyo, pero seguime. Porque cuando vos te mueras a todo lo tuyo, podrás verme, podrás seguirme. Porque si hay algo vivo tuyo en tu vida, hay algo que te está atando todavía. Si hay algo en tu vida vivo que te tiene aferrado, te está atando y no te deja seguir al Señor. Por eso hay personas que no pueden seguir al Señor porque hay algo que los está aferrando. El Evangelio de Marcos es rápido, es dinámico, enseguida, desde luego. Por eso ustedes tienen 42 veces esta palabra eutus, que significa de inmediato, en el acto, al instante, inmediatamente, enseguida. Entonces, cuando ustedes leen el Evangelio de Marcos, se encuentran cualquiera de estas palabras traducidas de la misma forma. Es decir, traducidas de la misma palabra eutus. Eso significa dinámico. Eso significa dinamismo. El problema que tenemos nosotros es que no tenemos dinamismo. Le damos mucha vuelta para seguir al Señor, le damos mucha vuelta. Y el problema es que cuando nosotros le damos mucha vuelta, se nos dilatan los tiempos. Y cuando queremos acordar, nos alcanzó el futuro, nos pegó en la nuca y no nos dimos cuenta. Porque dilatamos los tiempos. Dios tiene tantas cosas preparadas para nosotros que cuando dilatamos los tiempos, no las alcanzamos. Y cosas que nosotros tendríamos que haber alcanzado, no las alcanzamos porque hemos dilatado el tiempo. Entonces nos lo perdemos. Pero gloria a Dios para el que decide hoy seguir al Señor. Gloria a Dios por el que hoy decide seguir al Señor. Porque está a tiempo todavía. Deciré que está al lado tuyo, si estás respirando y estás vivo, tenés tiempo. Evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buena nueva. Ahora bien, el evangelio es el mensaje, no el libro. ¿Ven? El evangelio es el mensaje. El principio del evangelio de Jesús el Mesías. El evangelio de Jesús el Mesías es el mensaje, no el libro. Cuando Jesús aparece en escena, esas fueron las buenas noticias, las buenas nuevas. Apareció Jesús, el Mesías, el escogido de Dios, el elegido de Dios, el Hijo de Dios, hecho hombre. Esas son las buenas nuevas. ¿Bien? Este solo, el libro solo registra el Evangelio de Jesús. Jesús es el principio
y el fin del Evangelio. Ahora bien, los escritores, y en este caso Marcos, nos llevan por la vida y obra del Hijo de Dios, hecho hombre. Si ustedes comienzan a ver todos los evangelios, o los 4 evangelios, comienzan a verlo, ¿desde dónde los lleva el evangelio? ¿Desde dónde los lleva? Desde el principio hasta el fin. ¿Desde dónde hasta dónde los lleva? Los lleva desde el comienzo, siempre, desde los comienzos, algunos desde el nacimiento de Jesús, otros, como el Evangelio de Marcos, desde el principio de su vida ministerial o su vida pública. ¿Hasta dónde los lleva? Todos los llevan a la cruz. Todos los llevan a la cruz. Entonces, cuando nosotros leemos los Evangelios, y en este caso Marcos, nos lleva ¿a dónde? A la cruz, al acontecimiento más grande de la historia humana, la cruz. Si no fuese por esa cruz, si no fuese por la crucifixión de Jesús, hoy nosotros estaríamos muertos y seguiríamos muertos en delitos y pecados. Porque Jesús pagó el precio con su vida en la cruz, es que nosotros recibimos vida. Escuchen, el Evangelio, los 4 Evangelios nos llevan siempre a la cruz, y nos llevan a la sepultura, y nos llevan a la resurrección de Jesús. Si los Evangelios nos hubiesen llevado solamente a la crucifixión, hoy tendríamos un Dios muerto. Pero nos llevan a su sepultura y nos llevan a su resurrección al tercer día. ¿Qué significa eso? Que tenemos un Dios vivo. Amén. Y que creemos en un Dios vivo. Sí, y si Dios está vivo, nosotros estamos vivos. Aleluya. Entonces, ¿por qué no aprendemos a leer la Biblia de corrido, cada libro en su tiempo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no hemos entendido que todo libro tiene un principio y un fin y tiene una historia. Entonces tomamos un pasaje de acá, tomamos otro pasaje de allá. Entonces entendemos solamente ese pasaje, pero no entendemos todo lo que el libro quiere decir, desde el principio hasta el fin. Entonces nosotros, cuando comenzamos con un principio, como en el Evangelio de Marcos, vamos a llegar hasta el fin, hasta el día de su resurrección. Y entonces entenderemos vida y obra de Jesús. Y esa vida y obra es tiempo práctico para nosotros. Amén. 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 Jesús, el Mesías. Ahora bien, esto quiero mostrarles lo que dice en el verso 1. Jesús es su nombre de pila, porque Jesús significa el Salvador. Entonces, cuando Jesús nació, José y María le pusieron Jesús. Pero Mesías, o como Mesías es la palabra hebrea para la palabra griega Cristo. Cristo no es Jesucristo, no es el nombre de pila. Jesús es el nombre de pila. Cristo es su título mesiánico. No es su nombre de pila. Todo el mundo lo usa como nombre de pila, pero Cristo no es el nombre de pila, es su título. Es ¿quién es? Mesías significa el ungido, el sellado, el señalado por Dios para cumplir una tarea mesiánica. Eso significa ungido. En la antigüedad, la unción era el cuerno de aceite volcado sobre personas o cosas, y eso significaba que se apartaba para una tarea. En este caso se apartaba para Dios. Por eso vemos la unción en el tabernáculo, la unción de Aarón, la unción de los sacerdotes. Por eso vemos, porque eso hacía que cuando se le volcara el aceite sobre la cabeza, como en la unción del rey David, cuando todavía ni siquiera era rey, se lo ponía aparte para una tarea específica. Esta es la idea cuando dice Mesías, Jesús, el Mesías es Jesús el ungido, el escogido de Dios, el señalado por Dios, el siervo escogido para llevar adelante la tarea mesiánica, es decir, como rey de Israel, como el Mesías libertador. El problema es que el pueblo judío no entendió que era el libertador, porque apareció, queridos hermanos, apareció humilde, sentado en un asno, cuando el pueblo
lo esperaba con una espada, sentado en un caballo blanco y con un gran ejército. Porque el pueblo judío creyó que Jesús venía para que el Mesías lo libertaría de la esclavitud romana. Pero Jesús venía a liberar al hombre desde el corazón, a liberar al hombre desde lo espiritual. El hombre estaba perdido, el hombre estaba separado de Dios. Lo que venía Jesús a hacer era reconciliar a su pueblo con su Dios. Pero el pueblo no lo entendió. Como hoy tanta gente no entiende que Jesús es el libertador, pero no viene con espada y caballo blanco, viene hoy como un humilde servidor a servir a su pueblo, para que su pueblo sea libre de pecado. Amén. Para que su pueblo sea libre de pecado. Amén. Entonces, Mesías o Cristo no es nombre de pila, sino es un título. Ungido o unción, ya les he explicado yo lo que significa el ungido o qué significa unción. Es la capacitación, la habilitación y la asistencia del Espíritu Santo para la tarea para la cual Dios te llama. Vean ustedes ahí mismo en el capítulo 1, versos 10 y 11. ¿Qué dice? Inmediatamente, mientras subía del agua, vio los cielos rasgados y el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti hallo mi complacencia. Esta voz del cielo es la voz del Padre. Y allí tienen a Jesús, el Hijo, tienen al Espíritu Santo y tienen al Padre. Las tres personas de la Trinidad están allí. Y el Padre está señalando, no por causa de Jesús, porque Jesús no sabía quién era, Jesús sabía quién era. El Padre está señalando a su Hijo para que todos los que escuchaban supieran que ese era el Hijo de Dios, que era su Hijo amado, que Él era el Mesías, el escogido. El Espíritu Santo vino sobre Él para capacitarlo para la tarea que iba a hacer, pero lo que estaba haciendo era sellarlo, señalarlo, para que la gente supiera que ese era el Hijo de Dios, el Mesías que Israel esperaba, solo que Israel no lo creyó. Entonces el Espíritu Santo capacita a las personas, el Espíritu Santo habilita a las personas, asiste a las personas para la tarea para la cual Dios lo ha llamado. Para eso ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros, si no, no podríamos hacer la tarea. Como está escrito, dice, en el profeta Isaías. Ahora bien, dice, como está escrito en el profeta Isaías, pero yo quiero mostrarles una cosa. Ahí dice, en el verso 2, he aquí, envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. Ahora dice, como está escrito en el profeta Isaías, pero resulta que esta primera parte no está en Isaías, esta primera parte está en Malaquías. Vean ustedes, por favor, Malaquías 3.1. Fíjense, Malaquías es el último profeta que escribe en el antiguo pacto. 3.1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3.1. Entonces hay una unión de dos profecías allí, pero todo viene siendo preparado por el Señor. Presten atención, por favor. Malaquías 3.1 nos dice esto. Ahora, Malaquías, o la palabra, o el nombre en hebreo, Malaki, significa mi mensajero. Es decir, Dios levanta a Malaquías como el último profeta para profetizar que enviaría a su mensajero. Malaquías es el mensajero que anuncia al mensajero. Vean ustedes cómo Dios hace todas las cosas en su orden. Malaquías es el mensajero que anuncia la llegada del mensajero o del heraldo de Jesús. Primero. Y mensajero en el griego es ángelos o ángel. Verso 3 dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Y esto lo encuentran ustedes en Isaías 40, verso 3.
Verso 4 dice: apareció Juan bautizando en el desierto y proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Bien, pero observen ustedes que dice principio del Evangelio de Jesús el Mesías, y de pronto Marcos, en lugar de ir directamente a Jesús, primero presenta a Juan el Bautista o Juan el Bautizador, porque era el heraldo, era quien tenía que preparar el camino a Jesús, quien prepararía un pueblo bien dispuesto. Por eso viene anunciando el bautismo para perdón de pecados. Es decir, todo aquel que se reconocía pecador, tenía que venir a Juan para que Juan lo bautizara. Y Juan lo bautizaba, lo metía en el agua del río Jordán, lo sumergía en el río Jordán, lo bautizaba, y esa persona estaba declarando que se arrepentía de sus pecados. Allí el bautismo simbolizaba que la persona se estaba arrepintiendo de su pecado. Era una señal, un ritual de que la persona se estaba arrepintiendo de sus pecados, estaba confesando sus pecados. Pero presten atención, por favor. Juan, llamado el Bautista o el Bautizador, también era el heraldo o era el vocero del rey. ¿Saben lo que era un heraldo? Un heraldo era alguien que venía delante del rey, se paraba en la plaza y abría un gran pergamino o una gran nota y anunciaba lo que el rey decía. Era el vocero del rey. Pero también era el que preparaba el camino para cuando viniera el rey. En la antigüedad los caminos tenían que ser allanados cuando un rey venía delante una cuadrilla quitando las piedras, tapando los pozos, limpiando los caminos, porque el rey vendría. Juan el Bautista era eso, el que preparaba el camino para que el rey viniera, para que el rey entrara en escena. Era el vocero del rey, era el que anunciaba que el rey vendría. Aleluya. Por algo Jesús dijo que entre los profetas no hubo uno más grande que Juan. Sin embargo, dice, en el reino de los cielos, el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan. Porque Juan fue el último de los profetas, el último de ese orden de profetas del antiguo pacto. Pero fue el más grande porque él se le encomendó la tarea de anunciar que Jesús venía. Oh, qué maravillosa lo que debe haber sido, ¿no? En ese tiempo, en ese momento, para Juan y para su padre, Zacarías, saber que su hijo era el que anunciaría la venida del rey, del Mesías, de Israel. Así me gustaría que los padres se enorgullecieran de sus hijos cuando sus hijos están caminando en los caminos del Señor. Amén. Así me gustaría que fueran los padres y las madres siguiendo o llevando a los hijos a caminar en el Señor. Según los historiadores y según en Hechos y Primera de Pedro, Marcos estuvo con Pedro y escuchó de él toda o casi toda la información sobre Jesús. Por eso vemos, como les decía el domingo pasado, vemos a Marcos acompañando a Pedro. Y probablemente mientras le acompañaba a Pedro, Pedro le iba contando la historia, le iba contando la obra de Jesús, sus dichos. Y imagínense a Marcos anotando todo lo que Pedro le decía. Los historiadores dicen que Marcos era intérprete de Pedro, es decir, lo que Pedro decía, Marcos lo interpretaba. Y Marcos le daba su enfoque según lo que Pedro le decía. Quizás Marcos escuchó de otras fuentes, pero la mayor fuente de la que recibió su evangelio fue de Pedro. De hecho, Marcos es el primer evangelio que se escribe de los 4. Y Marcos aparentemente fue escrito en arameo, luego traducido al griego, porque era la lengua de ellos. Era la lengua de los galileos.
Pedro era galileo. Entonces se escribió probablemente en arameo. Ahora observen ustedes, por favor, que Juan rompe toda estructura. Vean ustedes ahí en el verso 4, ¿dónde va él a predicar? ¿Dónde va a anunciar? Apareció Juan bautizando en el desierto. Le rompe las estructuras a todo el pueblo judío. Porque, escuchen, Juan era hijo de sacerdote, por tanto le tocaba el sacerdocio por herencia. Debería haber sido sacerdote en el templo. Sin embargo, Dios lo llama al desierto. Le rompe todas las estructuras, sacándolo al desierto, a predicar al desierto. Es como si a mí se le ocurriera al Señor que yo vaya a predicar a las montañas, qué sé yo, algún lugar inhóspito. Sin embargo, Juan salió al desierto a predicar por el llamado de Dios. Y dice que siempre anduvo en lugares desérticos. Escuchen, Juan, en el libro de Malaquías, dice, y luego lo vuelve a repetir en el Evangelio de Lucas, que Juan vendría en el espíritu de Elías. ¿Ustedes saben quién era Elías, el profeta Elías? El profeta Elías era un hombre vestido con una piel, con un saco de piel, de pelos largos, con un cinturón un cinturón ancho de cuero en la cintura, que comía langostas, que comía miel, que andaba siempre por los desiertos. Elías era un profeta huraño, un profeta que no quería saber nada con la gente, y cada vez que se encontraba con la gente era para tenerle juicio, y si no después se iba. Y en ese espíritu, con ese mismo espíritu apareció Juan el Bautista en los desiertos, con un cinto de cuero en la cintura, comiendo miel y comiendo saltamontes. Ese hombre que tendría que haber sido sacerdote, sin embargo, apareció en el desierto como el profeta. Dios rompe todas las estructuras. ¿Amén? Amén. ¿O no nos rompe todas las estructuras? ¿Amén? Amén. Ahora bien, Juan el Bautista bautiza en agua. El bautismo era algo bastante común, es decir, cuando un gentil quería abrazar la religión judía y lo judaizaban, se hacía prosélito, es decir, de gentil pasaba a ser judío, pero tenía que pasar por el agua del bautismo, confesando que él se convertía enteramente al judaísmo. Era algo bastante común en aquel tiempo, así que Juan el Bautista no es el inventor del bautismo, solo que aparece como el bautizador, como aquel que estaba haciendo un ritual preparatorio para el camino del Señor. Y él estaba haciendo un anticipo de lo que sería el Espíritu Santo para nosotros, quien nos bautizaría. ¿Ven? Dice, aquí yo envío al profeta Elías, dice allí en Malaquías. Juan, verso 7, vean conmigo por favor, cómo Juan ve a Jesús como el más poderoso que él, con mayor autoridad, indigno siquiera de hacer la tarea del último de los esclavos de la casa. Verso 7, dice, y proclamaba diciendo, después de mí viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Escuchen, inclinarse y atar o desatar la correa de la sandalia era la tarea del más bajo de los esclavos de una casa. El último de los esclavos de una casa era el que hacía eso, le sacaba las sandalias al visitante o al dueño de casa y le lavaba los pies. Eso hacía el último de los esclavos. Y Juan no se considera ni siquiera digno de hacer la tarea del más bajo de los esclavos de una casa. Se consideraba a sí mismo hasta indigno de sacarle las sandalias al Señor. Vean ustedes, ese es el que viene después de mí, dice, que es más poderoso que yo. No soy digno ni siquiera de agacharme para desatarle las sandalias. ¿Ah? ¿Qué nos enseña esto? Humildad. Humildad.
Humildad. ¿Qué es lo que nos está faltando? Humildad. Entender que no somos dignos de absolutamente nada, que si algo Dios nos permite es por su sola gracia, queridos. Por su sola gracia, si Dios nos permite. Nada es nuestro, nada es mío. Nada. Ni siquiera lo que yo les estoy enseñando hoy, si no fuera por la asistencia del Espíritu Santo, sería imposible para mí enseñarles esto. Sería mera religión, nada más. Para terminar, verso 8, allí vemos dos bautismos. Dice, yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Allí vemos dos bautismos, agua y Espíritu. El bautismo en agua era solo un ritual preparatorio. El otro, cuando el Espíritu Santo nos bautiza, a partir de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre la gente y bautiza a la gente, es decir, la sumerge a las personas, la persona tiene un cambio radical, un cambio para siempre. Entonces lo que Juan estaba haciendo era preparar a la gente para cuando viniera Jesús, para que después que hiciera su obra de crucifixión y su obra de redención, y viniera el Espíritu Santo en Pentecostés, ese bautismo en el Espíritu Santo haría una transformación en las vidas y en la vida de las personas. Entonces, ¿por qué? Por esto es que fue llamado el último y más grande de los profetas, no solo porque preparó el camino del Señor, anunció su venida, sino que también simbolizó mediante el agua el ministerio del Espíritu. Se anticipó a todo lo que vendría. Por eso fue el más grande de los profetas, porque él anticipó, él allanó los caminos para el Señor, preparó los caminos para el Señor, bautizó a la gente para arrepentimiento de pecados, preparó a la gente. Entonces cuando Jesús vino ya tenía el pueblo preparado para eso. Amén. Amén. Quiero terminar con esto. Dios nunca improvisa, siempre tiene los caminos preparados. Amén. Amén. Recuerden esto, Dios nunca improvisa. Dios siempre tiene los caminos preparados. ¿Qué dice Efesios 2:10? A ver, como nadie me lo va a decir de memoria, entonces. 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios va improvisando en la medida que caminamos. Amén, dijo ahí. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, o anduviéramos en ellas. ¿Ven? Entonces cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y decimos, Señor, a partir de hoy mi vida es tuya y todo lo que yo haga tiene que ser guiado por vos, Dios toma tu vida y te guía por los caminos ya preparados. Dios ya te preparó de antemano los caminos que vos vas a caminar, siempre y cuando quieras estar en su voluntad. Si no, caminarás tus propios caminos. Aleluya. Pero si no quieres caminar tus propios caminos, poné tu vida al servicio de Dios y Dios te guiará por los caminos que ya ha preparado. Él tiene buenas obras para vos, para que vos las hagas, porque esas buenas obras te van a traer satisfacción. Y esa satisfacción te hará de vos una vida gozosa, alegre. El amor, el gozo y la paz se viven cuando caminamos por los caminos que ya Dios ha preparado. Aleluya. Amén. Dios preparó todos los caminos. Entonces Marcos, ¿qué hace? Muestra el ministerio de Jesús el Mesías, pero antes de entrar de lleno a la vida de Jesús el Mesías, ¿a quién muestra? Al que preparó el camino para el Señor. Porque Dios tiene todos los caminos preparados de antemano. Desde antes de la fundación del mundo tiene tus caminos preparados. Aleluya. Si hoy estás haciendo la obra de Dios es precisamente porque Dios ya lo tenía preparado de antemano. Porque no manda la tierra al cielo, el cielo manda a la tierra. Por eso todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Porque no manda la tierra al cielo, sino el cielo a la tierra.
Porque ninguna autoridad nos es dada si no es dada por Dios. Porque nada de lo que tenemos nos es dado si no es dado por Dios. Porque nada es nuestro. Si vos te crees que tenés algo tuyo y que eso es tuyo, un día te quedarás sin nada precisamente porque crees que es tuyo. Y entonces Dios te va a demostrar que no es tuyo. Antes de la manifestación del Hijo de Dios, aparece Isaías 700 años antes y dice: vos que clama en el desierto, allanad las sendas, preparad el camino. Antes de Isaías 700 años antes. Luego Malaquías 400 años antes aparece y dice: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz o delante de tu rostro. Y luego Juan, de quien estos dos profetas hablan, de 6 meses a 1 año antes de que Jesús se manifestara, aparece allanando el camino para el Señor. Porque todos los caminos del Señor ya están preparados. Aleluya. Porque Dios no improvisa. Dios tiene todos los caminos preparados. Nosotros somos improvisados muchas veces. Nosotros no nos organizamos, nosotros no preveemos. Como dice un viejo poeta y cantante, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bolazo satánico. Un bolazo satánico ese. Por eso se rompen iba a decir los cuernos porque queda feo, se rompen la cabeza contra las paredes, porque quieren caminar abriendo camino. ¿Con qué? Con la cabeza abren camino. Los caminos están preparados por el Señor. Sea que vayas hacia el infierno o hacia el cielo, los caminos están preparados por el Señor. Si estás yendo rumbo al infierno, es por tus decisiones, no por decisión de Dios. Dios nunca envió a nadie al infierno. La persona que no cree ya ha sido condenada. Amén. Pero el que cree, y el que cree no será avergonzado. Amén. Porque dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo el que cree. Entonces, si crees en lo que Dios dice, lee. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hará. Amén. Amén. Porque Marcos así comienza su enfoque del Evangelio. Pónganse de pie, por favor.